Bueno, para continuar vamos a presentar al doctor Diego Vaca Escobar, quien es especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Es subdirector de especialidades clínico-quirúrgicas, magíster universitario en dirección y gestión sanitaria, líder del servicio del Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. Es docente de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. Es autor de publicaciones y de la revista Práctica Familiar Rural. En esta ocasión, el doctor Vaca va a intervenir con el tema gestión sanitaria y laboral en el contexto de COVID-19, segunda parte. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Me van a permitir compartir mi pantalla. Bueno, habíamos hablado nosotros hace un par de días sobre la gestión sanitaria en el contexto de la COVID-19. Habíamos hablado un poco de el hecho de que han cambiado o existe, sobre todo, han cambiado las normativas laborales desde un inicio del año 2020 hasta cómo estamos ahora. Y el tema que nos atañe el día de hoy es después de nosotros haber establecido lineamientos ya internacionales y conocer la transmisibilidad del virus, hablamos ahora de qué controversias sociosanitarias nos dejó la pandemia del COVID-19. De claro, no tener conflicto de interés, más que actualizarnos y participar, gracias al comité organizador por invitarme también a este prestigioso evento. ¿Qué vamos a ver durante esta jornada? Contextualización del tema. Vamos a ver si se han cumplido los principios de precaución y vamos a ver qué es este principio de precaución. Queremos saber otra de las controversias, si es que estuvimos realmente preparados para afrontar la pandemia, no solamente a nivel mundial, sino aquí en el nivel país. Y vamos a ver algo de la normativa ecuatoriana y vamos a concluir. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la bibliografía internacional cuando hablamos de controversias sociosanitarias del contexto de la COVID-19? Si se ha aplicado o no el principio de precaución. Y ahí nosotros vemos que el principio de precaución tiene tres pilares fundamentales. El principio de precaución nos indica un antes y un después de la pandemia. Si nosotros estuvimos inmersos sobre todo en los ejes fundamentales de la precaución, que es la prudencia, y si la prudencia la tuvimos nosotros como sociedad, como sistema sanitario, nos indica que las principales eh, o los principales lineamientos de la prudencia están en la cautela. Realmente fuimos como sociedad cautelosos en el momento en que ya estuvimos inmersos en esta emergencia sanitaria. La sagacidad no solamente de las personas o de los pacientes que acudían con síntomas respiratorios, sino también del sistema de salud y quienes conformamos el sistema de salud. Memoria, por supuesto. Nosotros tenemos una pandemia que pasó en el año de 1912, que es la gripe española, ¿no es cierto? ¿Qué nos quedaron de enseñanzas en esta memoria sanitaria que hizo que cometamos en muchas de las ocasiones los mismos errores que se cometieron hace más de 100 años? El razonamiento, por supuesto. Si nosotros tenemos ya una memoria de las pandemias anteriores, una memoria de las epidemias actuales, ¿no es cierto?, en las que vivimos, ¿no es cierto?, y que ahora ya están controladas. Hemos hecho un razonamiento lógico para poder saber qué hacer en esta actual pandemia. Eso es lo que se llama la prudencia en el principio de precaución. Y vamos a ver si contestamos esta pregunta de si tuvimos o no tuvimos, o cumplimos o no cumplimos el principio de precaución.
Los valores, por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en este contexto de la emergencia sanitaria, los valores son muy importantes, no solamente, como vimos hace 2 días, en la gestión sanitaria en nuestras instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas, sino también la empatía que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que están bajo nuestro cargo, con nuestros inmediatos superiores, con nuestras familias. Entonces, cumplimos el principio de precaución en esta emergencia sanitaria. Es la primera controversia que debemos nosotros dilucidar, ¿cierto? Entonces, aquí he puesto yo una imagen de Jon Snow. Eh, Jon Snow es uno de los principales actores, investigadores, epidemiólogos que hicieron, bueno, más que epidemiólogos, el que estudió la epidemiología del cólera, ¿no es cierto? Cuando sucedió en Europa. Y entonces, cumplió el principio de precaución en el tiempo en el que estuvo. Tenía recursos para cumplir el principio de precaución. Cumplió con los valores, cumplió con la prudencia, cumplió eh, con los ejes fundamentales del principio de precaución. Tal vez en ese tiempo se descubrió este principio de precaución, pero ¿qué hemos hecho nosotros para emular lo que se hizo en ese tiempo? ¿No es cierto? Miren que cuando empezó la emergencia sanitaria aquí en el país, en el año, en febrero, de hecho, a finales de febrero del 2020, no estuvimos preparados como sistema de salud, no estuvimos preparados en los aeropuertos, no estuvimos preparados en los terminales terrestres, no estuvimos preparados en los hospitales. Realmente, ¿qué hubiera pasado si es que la pandemia hubiera llegado tal vez unos 5, 6 o 7 años antes, cuando la ciudad de Quito nada más contaba con 3 hospitales, ¿no es cierto? El Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Hospital Enrique Garcés, ¿no es cierto? Y en los hospitales ginecobstétricos, la maternidad de Isidro Ayora. ¿Qué hubiera pasado si es que eso hubiera sucedido hace 5 años? Miren cómo sostuvo la emergencia o sostuvo estos casos 2 hospitales Centinela emblemáticos, repotenciados, como el Hospital General Pablo Arturo Suárez y un nuevo hospital en cuanto al Seguro Social, el Hospital eh, IESUR, así como los otros hospitales en las diferentes ciudades del país. Entonces, hablamos un poco de que no se cumplió el principio de precaución, esa es la conclusión, y eso sucede porque el principio de precaución, aparte de los ejes fundamentales que acabamos de ver, tiene mucho que ver también con la tecnología. Utilizamos nosotros la tecnología en pleno siglo XXI para afrontar esta emergencia sanitaria. Utilizamos los principios de bioética, de beneficencia, de no maleficencia, ¿no es cierto? Junto con la atención a la gestión sanitaria. Estuvo alineado las decisiones políticas en el momento o en el inicio de la pandemia a las que ahora tenemos, ¿cierto? Acabamos de escuchar hoy en la mañana, en las horas de mañana y tarde, una excelente ponencia de nuestro presidente de la República actual. Pero, ¿qué pasó hace un año, no es cierto? ¿Quién podría responsabilizarse tal vez? O seremos corresponsables de lo que sucedió en, 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 eh, en esta propagación tan rápida del virus, ¿no es cierto? Cuando hablábamos nosotros de gestión sanitaria a nivel de la región, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, vimos en un momento, en unos meses de la pandemia, el país que más aceleradamente tuvo contagios de COVID-19, mientras que estábamos saliendo de un semáforo rojo inmediatamente a un semáforo naranja, entre comillas, porque siempre fue verde, y nos decían las autoridades sanitarias en ese momento que no nos preocupemos, que si ven que el nivel de contagio, los hospitales se comenzaron a saturar, íbamos a volver al semáforo rojo. Ha pasado ya más de un año de esa decisión de las autoridades sanitarias y presidenciales, y miren que el principio de precaución no se ha cumplido, ¿no es cierto? Hemos mejorado las medidas sanitarias
claro, al contexto actual del porcentaje de vacunación que tenemos ahora, ha hecho que el escenario cambie, pero definitivamente seguimos concluyendo que este principio de precaución de la gestión sanitaria no se ha cumplido. En cuanto a la medicina, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo como gestiones o como gestores de la salud, los que tenemos la oportunidad de estar en estos cargos públicos, para mejorar este principio de precaución y no evadirlo, ¿no es cierto? Y utilizar la tecnología, ¿sí? Miren que nosotros aquí he puesto dos veces la parte de la tecnología a propósito, porque la tecnología va en relación a la detección oportuna de los casos de COVID y a la generación oportuna de las vacunas. Sin precedentes se generaron muchas marcas con muchas formas de elaboración de la vacuna y la tecnología ha estado a nuestro lado. Pero utilizamos nosotros esta tecnología no solo para desarrollar vacunas, sino en el país la utilizamos para cumplir el principio de precaución. Hemos hecho los PCRs o los antígenos que se necesitan o se necesitaron en su tiempo para poder aislar, para poder hacer epidemiológicamente una adecuada identificación de la progresión de la enfermedad. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros si cumplimos o no el principio de precaución. Y para terminar con este principio de precaución, tenemos que saber que aparte de los pilares fundamentales que tiene este principio de precaución, en resumen de todo lo que hemos hablado ahora, se traduce en tres modelos. En un modelo curativo, en un modelo preventivo y un modelo precautorio. El modelo preventivo nos hace decir una frase muy importante: más vale prevenir que curar. Y este modelo preventivo se ha mantenido en el tiempo. Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta la actualidad, el modelo preventivo definitivamente es el que prima. Pero, ¿lo hemos cumplido al 100%? Miren que existe todavía un porcentaje importante de personas que no se han vacunado en el país. Y muchas de ellas, y no lo digo solamente por las estadísticas del sistema sanitario, porque tuvimos la oportunidad de palpar cuando fuimos designado como hospital, centro de vacunación, el hospital donde yo trabajo, nos pudimos dar cuenta nosotros que hay muchos profesionales de la salud que se negaban al acceso a la vacunación. Nos parece raro, pero sucede. Entonces, estamos ejerciendo el principio de precaución como controversia en la emergencia sanitaria o la controversia sociosanitaria en la emergencia de la COVID-19, estableciendo el modelo preventivo, ¿cierto? Entonces, debemos hacernos esta pregunta. En el modelo curativo, tenemos que limitar el daño que pasa con esta COVID-19. No solamente el daño pulmonar, el daño psicológico, el daño neurológico que ocasiona el SARS-CoV-2 en el organismo, sino también el daño que ocasiona en el núcleo familiar, en la sociedad, ¿no es cierto? En los hospitales, ¿no es cierto? Tenemos hospitales colapsados, tenemos cirugías represadas, tenemos pacientes oncológicos dejados de lado, porque están todos los ojos guiados ahora a la saturación de hospitales por la COVID-19 y eso está muy bien, ¿no es cierto? Pero hemos llegado a este modelo curativo, no solamente de la COVID-19, sino de las otras enfermedades. Y el modelo precautorio, que nos dice a nosotros pensar antes de actuar. Y aquí estás totalmente relacionado a el acceso a la vacunación, ¿no es cierto? La creación de las vacunas y el acceso a la vacunación. Entonces, ¿se cumple el principio de precaución? No hemos tenido medidas de prevención, no las tenemos antes. Ahora, pese a que conocemos la transmisibilidad del virus, vemos a diario noticias de aglomeraciones, de fiestas de más de 5,000 personas, de retornos a las normalidades en instituciones públicas y privadas sin la menor medida de bioseguridad.
no hemos aplicado los modelos, ¿no es cierto?, ni preventivos, ni curativos, ni precautorios, y no hemos tenido sobre todo el principio de la prudencia, ¿no es cierto? El principio de la prudencia que se veía reflejado, como veíamos en diapositivas anteriores, en, en esta memoria, ¿no es cierto? Memoria psicosocial. Entonces concluimos que no se ha cumplido el principio de precaución en esta emergencia sanitaria. Entonces, la primera controversia que quería hablarles ahora es del principio de precaución y sabemos ahora que este no se ha cumplido, ¿no es cierto? La segunda controversia es, ¿estuvimos preparados para afrontar la pandemia? Tal vez el 99.9% del auditorio que ahora me escucha diría, pero eso no pasó en ningún lugar del mundo. Nadie podía imaginarse que iba a llegar a esta emergencia. ¿Cómo nos vamos a poder preparar? ¿Cómo íbamos a saber que íbamos a tener un virus con ciertas modificaciones que hacían que habían pacientes asintomáticos transmitiendo el virus? Eso no sucede en la influenza, no sucedió en la H1N1. El paciente comenzaba a contagiar cuando tenía síntomas respiratorios y claro, era más fácil aislarlos, pero ahora, ¿cómo nos preparábamos si teníamos un virus que evadía este sistema inmunitario hasta que existía el daño pulmonar? Pero no va para allá esa pregunta. La pregunta es, ¿estuvimos preparados como sociedad para seguir las reglas, ¿no es cierto?, del juego, para quedarnos en casa, para no aglomerarnos, para no hacer reuniones clandestinas, para regresar al trabajo, para respetar a nuestros pacientes, a nuestro personal vulnerable mayor de 65 años? Hay una frase que empezaba en la pandemia, al inicio de la pandemia, y que se me quedó muy claro en este sentido, de que si que decía, si es que los que hubieran tenido más riesgo de morir eran los jóvenes, estamos seguros que nuestros padres y abuelos se hubieran quedado en casa. La generación en la que nosotros estamos ahora inmersos estuvo preparado para afrontar la pandemia. Tal vez alguien diga que se crearon las vacunas en un tiempo récord, estuvimos preparados para afrontarla. No, pero tal vez nosotros vemos ahora mucho desorganización sanitaria, mucha desorganización social. Entonces, el prepararse para la pandemia tiene muchas implicaciones y entre ellas es, ¿tenemos los hospitales que necesitamos? ¿Tenemos las camas hospitalarias necesarias? Y si tenemos las camas, ¿las estamos utilizando? El uso adecuado de los recursos sanitarios es una responsabilidad del servidor público que está en cargos gerenciales. Y tenemos hospitales que están ocupados o tienen un porcentaje de ocupación de cama menor del 70%, mientras otros hospitales o se están desplomando por una infraestructura caduca o definitivamente están saturados con la pandemia, ¿no es cierto? Y aquí hago un paréntesis, porque en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Nueva Aurora, utilizamos todos los recursos necesarios y áreas para poder tener un área de COVID adultos, un área de COVID pediátrico, un área de COVID neonatal, un área de emergencias no COVID, pediátricas, neonatales y obstétricas, sin dejar de atender en ningún momento. Y eso quiere decir que nosotros pudimos hacer esto porque nos organizamos a tiempo, ¿no es cierto? Mucho antes de que esté el primer caso todavía publicado. Entonces, ¿estuvimos preparados como país para afrontar la pandemia? Pues responderemos esta pregunta al final. ¿Tenemos el talento humano que necesitamos? Recordemos la frase del gobierno anterior, ¿no es cierto?, el que acabó de pasar, que utilizaba para justificar los despidos del sistema de salud de todos los hospitales, en el que decía la optimización de los recursos, decía, y con eso justificaba siempre el despido masivo que hubiera en hospitales. Y vuelvo nuevamente a irme al hospital en donde yo trabajo. Nosotros se despidieron personas valiosas, no solamente médicos, sino enfermeras, auxiliares,
bioquímicos farmacéuticos, laboratoristas, subespecialistas, operativos, administrativos, que luego nos hicieron falta en la pandemia. Y eso les estoy diciendo yo ahora no solamente por lo que dice la evidencia internacional, sino también por lo que dice o lo que palpé como experiencia propia. Existe la conciencia social, de esto ya hemos hablado, y casi todas las controversias y todos los principios nos dicen que no tenemos conciencia social. ¿Cómo estuvo la política pública? Miren cómo estuvieron eh, eh, armados estas fronteras cuando estuvimos totalmente vulnerables en el país, cuando sabíamos que los hospitales no estaban preparados para la COVID-19 y salió la autoridad sanitaria en marzo a decir que estemos tranquilos, que la pandemia está controlada en la ciudad y comenzó a colapsar Guayaquil, comenzaron a verse muertos en las calles y ¿quién se responsabiliza de eso? Y el sistema de salud, seguramente el sistema de salud está ahora un poco más consolidado, estamos teniendo un mejor horizonte, pero ¿qué sabemos que sucedió antes de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, los avances de la ciencia, entonces podemos concluir en la pregunta anterior, ¿estuvimos preparados para afrontar la pandemia? Ya sabemos que la respuesta es no. Y aquí no cabe el término de nadie estuvo preparado para esto, ¿no es cierto? No, porque la salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, no solamente es el bienestar psíquico, físico y social, sino también el acceso a los servicios sanitarios. ¿Los avances de la ciencia han sido beneficiosos para la pandemia COVID-19? Sí, pero en los pacientes, o perdón, en los países en vías de desarrollo como nosotros, el acceso a esta ciencia ha sido reducido. Entonces, la tercera controversia que planteo ahora es saber si los avances de la ciencia han sido beneficiosos para el país. Ahora, con el sistema sanitario que se está remodelando nuevamente, podemos decir que el plan de vacunación ha sido prácticamente un éxito, ¿cierto? Queremos llegar a ser o vacunar al 100% de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero ha llegado en poco tiempo a ser un modelo exitoso, ¿cierto? Todavía seguimos haciendo PCRs um, um, a la población que realmente necesita hacerse PCRs. Pese a tenerlos nosotros como prueba, no, definitivamente no. Entonces, podemos cumplir con esta controversia, tal vez podríamos decir que no. Entonces, los avances de la ciencia se ven reflejados en tres cosas fundamentales. La primera es la detección oportuna de los casos positivos. La segunda es el acceso a la inmunización. Y sobre todo, ahora, el tema súper actual. Estamos ahora preparados para que los avances tecnológicos de tecnología biomolecular para poder detectar las variantes de la COVID-19, especialmente la variante Delta, que vemos que es la más contagiosa, pues tenemos el acceso em, a esa tecnología para poderlo hacer. No, ¿es cierto? Miren, veía yo ayer con un comunicado en el que se decía que estamos ya 7 días esperando, hoy va a darse los resultados de si es que realmente los pacientes estudiados en Quito tienen la variante Delta, porque se cree casi con seguridad que la variante Delta ya es de transmisión comunitaria. Pero tenemos que esperar 7 días y lo está haciendo la Universidad de San Francisco. Pero si nosotros queremos controlar la pandemia, deberíamos hacerlo en otros lados más, ¿no es cierto? Miren lo que sucedía al inicio del plan de vacunación antes de este gobierno, ¿no es cierto? En el gobierno anterior, ¿no es cierto? El estar vacunado prácticamente terminó siendo un crimen, ¿no es cierto? El que estaba vacunado en un momento terminó siendo como el malo de la película, ¿no es cierto? Si es que no era un personal sanitario, ahora el acceso a la vacunación se ha ampliado completamente a todos. La anterior semana se vacunaron pacientes de 22 años. Eso era definitivamente increíble.
conceptualizarlo, no solamente hace un año, sino hace 4 meses antes del día de hoy. Entonces, los avances de la ciencia son beneficiosos en la pandemia de la COVID-19. En un inicio ninguno se cumplió. Ahora se está cumpliendo el estado de la inmunización. Entonces, ¿qué me llevo a casa en esta presentación del día de hoy? ¿Cumplimos con el principio de precaución? No, definitivamente no lo cumplimos, ¿no es cierto? No tenemos nosotros memoria como sociedad, como sistema sanitario, no solamente en el Ecuador, esto abarca en todo el mundo. Tuve la oportunidad de asistir a controversias sociosanitarias en un seminario que hubo en España, ¿no es cierto? Y en España, pese a ser uno de los sistemas sanitarios más modernos y que mejor funcionan a nivel mundial, ellos concluyen que no tuvieron el principio de precaución. Entonces eso se traslada a nuestro sistema de salud al decir que eh, no tuvimos nosotros la prudencia como parte de los modelos de precaución principales, ¿no es cierto? ¿Estuvimos preparados para la pandemia? ¿No es cierto? Es la segunda controversia que tratamos el día de hoy y la respuesta es no, no estuvimos preparados nosotros para esta pandemia, ¿no es cierto? Y ya sabemos que no solamente es el hecho de que nadie estuvo preparado, sino que no estamos preparados para esta pandemia y no estaremos preparados para otra pandemia si es que vuelve en 2 años, porque tendremos los mismos hospitales, porque tendremos la misma cantidad reducida de talento humano en los hospitales, porque esperemos que esto no sea así, pero tenemos el mismo sistema de salud, porque tenemos las mismas políticas públicas. Entonces, ¿estaremos preparados para el futuro? Yo espero que con estas nuevas políticas gubernamentales estemos preparados para disminuir la muerte materna, disminuir la desnutrición infantil, disminuir la muerte neonatal, disminuir o mejorar el acceso a los sistemas de salud, que esa es otra de las pandemias silenciosas, disminuir el embarazo en adolescencia, ¿cierto? Estamos nosotros con la tecnología eh, acorde para que no sea una controversia sociosanitaria el disponer o no de tecnología. Sí, tenemos disponibilidad de tecnología, pero en muchos casos esta tecnología no es explotada como debiera. Un ejemplo súper claro, la detección no oportuna de biología molecular para estas variantes delta que nos aquejan, ¿no es cierto? ¿Tenemos memoria como sociedad? No. Podemos estar colapsados en los hospitales hoy. Puede el día de mañana detectarse o declararse una emergencia sanitaria nuevamente, un estado de excepción en el país. Y eso puede durar una semana y el lunes existen nuevamente aglomeraciones. Existen fiestas clandestinas, existen personas que no se quieren vacunar. O sea, definitivamente memoria no tenemos. Como país es verdad, como sociedad es verdad y como planeta es verdad también, porque hemos pasado por ciertas emergencias sanitarias de las cuales no hemos aprendido. Responsabilidad social. No, por supuesto que no. La responsabilidad social va muy encaminada también a esto de la memoria y al principio de precaución. Como mensaje final, esta pandemia no se trata de sobrevivencia del más fuerte, se trata de la protección del más débil. Y cuando nosotros podamos entender esto, se acabarán estas controversias sociosanitarias, porque nos vacunaremos no solamente para estar saludables nosotros, sino para cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestras personas vulnerables, ¿no es cierto? Utilizaremos nosotros la tecnología para detectar los casos de PCR positivos para COVID-19, pero no haremos esa detección para saber si yo estoy sano, sino para aislar a la persona que está enferma y poder cuidar al resto de sus familiares, al resto de sus compañeros de trabajo y cuidar a la sociedad. Entonces, esta frase que acabo de poner en este momento es muy actual, sobre todo pese a que ha pasado ya año y medio
desde que em, empezó esta pandemia y vemos que hay muchas cosas que todavía siguen siendo controversiales y que no las hemos cumplido. Quiero agradecer nuevamente al comité organizador por permitirme presentar este tema, sobre todo de actualidad, en cuanto a la parte de la emergencia sanitaria y el control de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Así como también quiero agradecer a todos quienes se han inscrito, sobre todo para mantenerse actualizados en este momento en el que asistir a un congreso presencial es muy complicado y nosotros tenemos ahora profesionales de la salud muy valiosos como los ponentes del día de hoy, los ponentes de los días anteriores que nos han dado esta experiencia y esta evidencia en el control de las infecciones. Así que muchísimas gracias nuevamente al comité organizador y estoy atento si es que existiera alguna pregunta por parte del auditorio. Muchas gracias a usted, doctor, por estar con nosotros, acompañándonos estos días y esta semana del evento. Al momento no existen preguntas. Juan felicita por la ponencia y no hay más preguntas, estimado doctor. Creo que con esto daríamos por terminada su charla y continuaríamos con nuestro orden del día